Hoy día vamos a terminar de hembra y terminando esto partimos con órgano de los sentidos, específicamente con ojo. La presentación está cargada en Blackboard, así que la pueden ver sin problema. ¿Tienen prueba hoy día? No. ¿Mañana? Sí. Mañana no. Ya sí. Bien. Continuamos entonces con el sistema reproductor de la hembra. Específicamente lo vamos a centrar ahora en el útero, ¿ya? Y el útero en general es yo diría que la segunda estructura más importante dentro del sistema reproductor de la hembra, porque básicamente acá es donde se van a generar la mayor cantidad de cambios, ¿ya? De cambios estructurales, de posición, forma, ¿sí? Y eso obviamente va a haber una diferencia entre algunas especies, más que nada en el tamaño, y también considerando la cantidad de crías que puede llegar a tener esta hembra. Sí, es algo que habíamos hablado la semana pasada, ¿cierto? De cuántas crías pudiese tener una cerda, ¿cierto? Una perra, un gato, ¿cierto? Todo eso podía ir cambiando de acuerdo también a su conformación general. Como base, decimos, ¿cierto? Que toda estructura muscular, porque en este caso el útero es una estructura que tiene un tejido muscular importante, ¿ya? Y que es vascularizado. Y esto lo vimos también la semana pasada, ¿cierto? La irrigación que tiene el útero es alta, ya es una alta cantidad. Y aparte de eso hay que considerar de que el útero también tiene esta relación entre calúncula, cotiledón, ¿cierto? Placentón, ¿cierto? Que se forma durante la gestación. Y eso hace que esa estructura sea extremadamente híbrida, ¿ya? Y eso es importante. Entonces, esto hace también que, más allá de que tenga una vascularización importante, permite de que sea elástico. Y eso permite una expansión, una dilatación bastante importante. Por ende, vamos a tener también una túnica mucosa y una serosa, como toda estructura tubular, porque en este caso el útero, al igual que el intestino, ¿cierto? Al igual que el estómago, es una estructura tubular, ¿ya? Y eso, aunque aún no parezca, ¿cierto? Pero es una estructura tubular cavitaria, y por ende vamos a tener una mucosa interna y una serosa externa, ¿ya? Y así también vamos a tener capas dentro del útero, que nosotros vamos a llamar endometrio, miometrio, y la capa externa, ¿cierto? Que va a ser, algunos lo conocen simplemente como una capa serosa, la capa serosa, la capa más externa del útero, ¿ya? Pero importante, el endometrio y el miometrio son las dos más importantes, porque es ahí también donde se van a provocar algunas patologías. Yo imagino que algunos de ustedes han podido escuchar las famosas endometritis o las famosas metritis, ¿ya? Y vienen asociados a, bueno, el sufijo itis viene asociado directamente a inflamación. Entonces tengo una endometritis, tengo una inflamación de la capa interna del útero, una metritis, que es una inflamación en este caso del miometrio, ¿sí? Entonces, eso, ya es importante considerar. Ahora, así también nosotros tenemos que considerar que en esta vista, ¿cierto? Una vista dorsal del útero y las tubas uterinas del bovino, se hizo un corte, ¿cierto? ¿Qué corte será este? ¿Cierto? Esto es craneal, caudal, derecha, izquierda, y esto es un corte por dorsal. ¿Pero qué sentido tiene ese corte? Ya. No alcanza a ser longitudinal porque no va en el centro del útero, está más hacia el lado. Corte cervical o corte mediano, ¿ya? Ahí se está haciendo una incisión sobre específicamente la tuba uterina completa, ¿ya? Y parte, en este caso, del cuerpo del hombre. Y acá, ¿qué podemos ver? Obviamente el endometrio, ¿cierto? La capa interna, ¿sí? Y podemos observar esas estructuras, ¿cierto? Que son las carúnculas endometriales, que lo habíamos mencionado, ¿cierto? En la clase pasada, que es característico del bovino. Ya en el caso del equino también las posee, pero son pequeñitas, incluso las describen como microcarúnculas, ¿ya? Son muy pequeñitas, en algunos textos va a parecer como que nunca existieron, ¿ya? Pero sí efectivamente existen. Ahora, importante. Después vamos a ver la conformación, ¿cierto? de las tubas uterinas y del cuerpo. Pero acá lo que yo quería mostrar es específicamente la capa interna, ¿cierto? Del endometrio,
Y el miometrio en general se ve bastante delgado. Ahora, cuando ustedes ven un útero gestante y va a depender claramente del nivel de gestación, vamos a notar que esa capa miometrial, ¿cierto?, está mucho más engrosada, ¿ya? Y eso también es algo que después en fisiología reproductiva, en otras asignaturas, lo van a ver mucho más en detalle, ¿ya? Cómo cambia esta conformación de acuerdo a un eje hormonal, ¿ya? Pero eso más adelante. Ahora, ¿qué es esto? El cervix, ¿ya? El cervix, en este caso, vamos a tener, ya mencionábamos que en el caso del bovino, a diferencia de otras especies, tiene anillos, ¿cierto? Tiene anillos cervicales y no tiene pliegues, ¿sí? Y tampoco tiene formas de cono, ¿ya? Y eso es importante, es una diferencia importante, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando tú haces esa disección, haces esa incisión, ¿ya?, sobre el margen o la cara dorsal del cervix, te vas a encontrar inmediatamente con estos pliegues que tú ves acá. Y estos pliegues, en la parte interna, vas a tener, cada uno de estos pliegues es un verdadero anillo. Un anillo, dos anillos, tres anillos. ¿Ya? Entonces tú cortas los anillos y forman estos pliegues. Lo cual, el cervix en sí como estructura es una estructura, ¿para qué creen ustedes que la podemos catalogar? ¿Como qué? ¿Estructura de qué tipo? Filtración espermatozoide. ¿De qué? Filtración espermatozoide. Filtración común. En el sentido de que los espermatozoides quedan atrapados dentro del anillo, solamente pasa lo más abajo. Ya, ok. O sea, sería como un filtro. Sí. No, ya. Aparte de eso, está bien. ¿Qué pasa? Protección de agentes externos. ¿Cómo? Protección de agentes externos. Ya, ahí está. Protección. Protección. Protección de agentes externos. ¿Y qué otra cosa podríamos proteger? ¿Qué más podría proteger el cervix? El útero. ¿Ya? Y si protege el útero, ¿qué protege? Al feto. Al feto. ¿Ya? Porque obviamente esto se cierra. No hay cómo pasar desde este punto al otro punto de una forma, entre comillas, normal y natural, si no hay una estimulación hormonal de por medio. ¿Ya? Cuando hay proceso de gestación activo, ¿cierto? Esto está hermético, aquí no entra absolutamente nada, está totalmente cerrado. La diferencia está cuando ya se comienza a desencadenar el parto, los ejes hormonales cambian y eso automáticamente influye de que las contracciones uterinas aumentan, el cervix se dilata y en este caso se comienza a preparar el canal de parto para, en este caso, la salida del feto. Y ahí sí el cervix se abre. Se abre para que favorezca la salida del feto. Ahora, y eso también es porque es importante, porque cuando ustedes hacen las evaluaciones post-parto, o sea, en este caso la vaca parió, ¿cierto? Después viene una cierta cantidad de días y uno evalúa, ¿cierto?, la parte interna y hace un examen que es el examen espéculo vaginal, que básicamente va desde la vulva, colocan un espéculo y observan hacia adentro. ¿Y qué es lo que van a observar? Esto. Van a observar el anillo cervical, o sea, del cervix. Y van a ver si el cervix está abierto, si está cerrado, si está irritado, si hay mucosa, si hay mucosidad de algún tipo, hay irritación, hay restos de placenta. ¿Qué pasó? ¿Ya? Entonces también para ustedes que el cervix esté abierto o cerrado es un elemento clínico diagnóstico importante. ¿Ya? Entonces por eso uno lo tiene que considerar siempre. ¿Ya? Ahora acá está cortado, se entiende, ¿cierto? Porque esto es una pura estructura fija. Y esto es lo que ustedes ven. Desde un examen espéculo vaginal, observan esto directamente. ¿Ya? Esto eventualmente está cerrado, ¿ya? Está cerrado. Y vamos a tener un orificio externo, ¿cierto? Y esto es importante, chicos, porque cuando el cervix es una estructura tubular, ¿cierto? Es una estructura tubular que, siendo súper práctico, es como este borrador, donde tú vas a tener lo más externo, ¿cierto? Donde vas a tener la vagina, el vestíbulo vaginal y los labios vulvares hacia caudal, y hacia craneal vas a tener el cuerpo del útero, las tubas uterinas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y cuando tú vas a tener un orificio que es externo, ¿cierto? Porque es el que va a comunicar el vestíbulo vaginal, o sea, la vagina con el cervix, y un interno que va a comunicar el cervix con el útero, ¿ya? Y eso es importante, ¿sí? Para que no se confundan al momento de poder, ¿cierto?, diferenciar uno de otro. Ahora, el fornix, que también es una estructura que hablamos la semana pasada, ¿con quién se relaciona? ¿Con el orificio cervical interno o con el externo? El externo con el externo. Ojo, ¿ya? Ojo. Por eso es importante realmente que vengan a clase.
Entonces, ahora, si seguimos avanzando con algunas cositas, es decir, ya. Posicionamos esto, ¿cierto? Orificio externo del útero. Por lo tanto, ¿qué deberíamos tener aquí? Si es externo, ¿qué deberíamos tener acá en esta zona? De cervix. Si es externo, útero, ¿cierto? El externo del útero. ¿Ya? Entonces, vamos a tener arriba el cuerpo del útero y con las carúnculas. Entonces, todo esto de arriba es el cuerpo del útero. Todo esto de arriba. Entonces, todo esto que tengo aquí es el cervix. Hábleme más fuerte. No la escucho. Grítelo. Ya. Entonces, importante, chicos, importante, ¿cierto? Ese reconocimiento de. Ya. Ahora, mira, esto es lo que yo les estaba comentando de la relación del placentoma, básicamente, donde tú vas a observar esta estructura, que es la carúncula, vas a observar esta estructura, que es el cotiledón. ¿La carúncula de quién es? ¿De la placenta o de el útero? Del útero. Y el cotiledón de la placenta. Ambas están adheridas de esa forma, ¿cierto? Están pegaditas, están un poco separadas, pero finalmente están así. Si tú te fijas, el cotiledón está asociado directamente a la placenta. El cotiledón, ahí dentro vamos a tener el pelo, ¿cierto? Y obviamente todo el saco y todas las estructuras que son reproductivas, ¿ya? Pero esto es la pared uterina, por lo tanto, si tengo la pared uterina, vamos a tener la carúncula ahí y el cotiledón ahí. Eso completo es el placenta. ¿Sí? Ojo con eso también, ¿ya? Y esto es lo que uno evalúa, ¿cierto? Lo puede evaluar a palpación, ¿cierto? Y lo puede evaluar de forma mucho más precisa con ecografía, ¿ya? La ecografía es una herramienta extremadamente importante para ustedes en este tipo de estructuras, porque el cotiledón les indica gestación. O sea, el placentoma les indica inmediatamente gestación. ¿Ya? Y de acuerdo al tamaño, obviamente, y a la cantidad, va a ir en relación a la edad gestacional. ¿Sí? Entonces, esta estructura para ustedes es súper importante. No. Las especies que... ¿Qué especie podría tener esto? Los bovinos. ¿Equino? ¿También tiene carúncula? No. No tanto. Así de marcado. Los bovinos. Así de marcado los bovinos. ¿Ya? Porque las otras especies, recuerden, que no tienen carúncula. No tienen carúncula. ¿Ya? Entonces, eso significa que los tipos de placentas son diferentes. Tipos de placentas son diferentes. ¿Alguno de ustedes hace trabajo de placenta? ¿No? ¿De los que está acá? ¿No? Ahora no. Ya, ahí debería quedar súper claro en ese trabajo. Ya, los tipos de placenta. ¿Sí? Bien. En el caso ya las últimas porciones, ¿cierto? De vagina y vulva. La verdad, la vagina esta es una porción intermedia, digámoslo así, intermedia. ¿Por qué? Porque finalmente es el órgano copulador, la zona de cópula específicamente. Y una de las características que tiene la vagina es el pH. Es el pH, ¿ya? El grado de acidez que hay en esa zona. ¿Por qué? Porque hay enfermedades, hay patologías, ya como la brucelosis en particular, que no se puede transmitir, ¿cierto? Si bien es cierto es una enfermedad reproductiva, pero no se puede transmitir del toro directamente hacia la hembra por una monta natural, ¿ya? Pero sí por vía de inseminación artificial. Curioso, ¿ya? ¿Por qué? Porque si tú haces inseminación artificial, ¿cierto? Por un toro que es positivo, porque un toro puede tener brucelosis. Si un toro es positivo a brucelosis y tú haces inseminación artificial, ¿dónde estás depositando el semen? En el útero. Te saltaste la vagina como espacio, porque pasaste directamente con el inyector, pasaste la vagina, pasaste el cervix y depositaste en el útero. ¿Puedes infectar una hembra negativa a brucelosis? Sí. ¿Cómo? Por vía de inseminación artificial, sin ningún problema. Pero en una monta natural, ¿cierto? Hablemos de un toro que ande, ¿cierto? Ahí tranquilamente, haciendo lo suyo, no puede. ¿Por qué? Porque en el momento de que se genera la fórmula, el toro obviamente va a depositar el semen, ¿dónde? La vagina. Y la vagina, el grado de acidez impide de que los espermatozoides sean viables. Y en este caso,
el ambiente que se va a generar es inviable para el crecimiento bacteriano. ¿Sí? Entonces no se puede contaminar, es muy poco probable, prácticamente casi imposible, ¿cierto?, que un toro normal, ¿cierto?, digámoslo así, con monta natural, pueda infectar una hembra con brucelosis. Cuidado, y esa es típica pregunta de enfermedades bacterianas, preguntas de examen de grado, preguntas de todos lados, preguntas de internado, siempre dicen, no, sí se puede. Mal, ya, así que cuidado. Ya, como bien dice ahí, órganos de la cópula, ¿cierto? Ya lo hablábamos, por craneal vamos a tener el fornix, ¿cierto? Y el cervix como tal, ¿cierto? El orificio externo, ¿sí? Estas células de revestimiento obviamente van a ir cambiando de acuerdo al ciclo hormonal de la vaca y de la hembra en general, ¿sí? Porque obviamente puede haber más crecimiento, menos crecimiento, puede haber hiperplasia, hipertrofia celular, pueden haber alteraciones de distinto tipo, ¿ya? Y eso obviamente la vagina normalmente es una estructura que es muy manipulada en el caso del campo, porque obviamente cuando tú haces palpación, haces, en este caso, no palpación rectal, sino que haces palpación vaginal directamente, cuando tú tienes que hacer un manejo de relación de placenta, tienes que entrar directamente hacia la vagina, no puedes ir por la vía rectal, ¿ya? Ahí obviamente hay distintos matices con respecto a eso, pero normalmente uno hace esa manipulación. La manipulación directa en la parte reproductiva, específicamente en los partos. Obviamente, esta zona se va a ver extremadamente comprometida, va a haber mucha inflamación, mucha irritación, las vaginitis normalmente son súper comunes en las vacas, ¿ya? Y hay que tener harto cuidado, ¿ya? Entonces es una zona, como les digo, bastante manipulada y que normalmente va a generar procesos inflamatorios e infecciosos, ¿ya? Entonces, obviamente hay que considerar ahí varios elementos. Y lo otro es que vamos a tener desde la vagina la parte más caudal, ¿cierto? La zona del vestíbulo vaginal, donde en el vestíbulo vaginal específicamente vamos a tener la salida de la uretra, ¿ya? Vamos a tener el meato urinario externo, que es el orificio de salida de la uretra, ¿ya? Y eso es visible. Y ojo, que acá, el orificio, en este caso, el meato urinario externo, lo confunden por ubicación con la zona clitoriana, la zona del clítoris. Se confunde. Y se confunde única y exclusivamente por posición, ¿ya? Solamente por posición, ¿ya? Y ahí lo vamos a mostrar luego. Como bien digo ahí, cuidado con confundir la salida de la uretra con la fosa del clítoris, que está más caudal en la perra, en el piso del vestíbulo. Ojo, ¿por qué? Y aquí les pregunto, ¿por qué creen ustedes que se pueda confundir y qué importancia tiene que se confunda una con otra? Porque esto es una fosa, o sea, es un espacio cavitario que no tiene un conducto, sino que tiene un tope. Por eso es una fosa, ¿ya? Pero la salida de la uretra no, porque eso llega directamente a la sala vejiga. ¿Por qué será importante? No tanto eso. Porque finalmente es muy poco probable, o sea, lo tomas como referencia. Sí, se toma como punto de referencia para evitar, obviamente, evitar esa estructura. No puedes pasar por ahí con el inyector, sí. Pero no es por eso. ¿Por qué más creen ustedes que podría ser importante saber dónde están estas dos estructuras y no confundirlas? Siendo que una estructura tiene un conducto directo y la otra es una fosa ciega. Dígame. Para que me presente la sonda. Es las sondas uretrales, en este caso para la toma de muestras de orina específicamente, van en la salida del uretra. Entonces, si tú vas a hacer un sondaje, ¿cierto? Vas a sondear, ¿cierto? Específicamente, tienes que entrar por el meato urinario externo y no por la fosa del clítoris, porque si no, si estás entrando por la fosa del clítoris y es una fosa ciega, ¿qué vas a hacer? Vas a tratar de entrar y vas a romper, vas a perforar esa estructura. Y eso va a generar inflamación, dolor, infección y una serie de cosas. ¿Ya? Entonces sí, era eso, precisamente el tema de la toma de muestras. Que normalmente uno espera que la vaca orine, ya estimula cierta vía rectal y espera que orine para tomar la muestra. ¿Ya? Pero si no es factible hacer eso, tienes que hacer un sondaje, tienes que ingresar por ahí, ¿cierto? Y tomar una muestra lo más estéril posible. ¿Sí? Y eso es una parte del procedimiento que lo van a ver en cuarta. Creo que hay una asignatura nueva que se llama procedimiento. Algo así. Ya. Ahí. Bien. Como vamos a estar ahí, yo se los dije. Y no así que.
En mayores se pueden tomar muestras directamente de la vejiga, como Sí. se hace con menores. Sí, sí se puede hacer en base, vía, por ejemplo, ecográfica guiada. Tú lo puedes hacer, por ejemplo, en ternero se puede hacer. Tú puedes hacer una ecografía y una punción ecoguiada, en este caso directo hacia la vejiga, se puede hacer. En grandes animales, por ejemplo, animales adultos, es menos viable por el tamaño de la estructura, ¿ya? Pero en pequeños animales, hablemos de ternero, en potrillo, ¿cierto? Sí es más factible poder hacerlo. Pero muchas veces basta con hacer un sondaje y es suficiente, no debería ser un problema, ¿sí? Pero sí se puede. Bueno, y la vulva, finalmente, la vulva es una estructura que es súper importante. ¿Por qué es importante la vulva? Porque todos estos mecanismos, desde la vulva hacia el ovario, vamos a tener distintos pasos de protección, ¿ya? Y en este caso, los labios vulvares son obviamente importantes porque vamos a tener dos, uno derecho y uno izquierdo, ¿cierto? Dos comisuras, una comisura dorsal y una comisura ventral. Y en esa zona de la vulva vamos a tener clítoris, fosa clitoriana, los senos del clítoris, que está obviamente presente solo en yeguas, ¿ya? En la zona del seno del clítoris. ¿Y por qué será importante que el cierre de los labios vulvares sea perfecto? ¿A qué se le ocurre? O la entrada de microorganismos. Ok. Si tengo un cierre vulvar irregular, o sea, un labio vulvar que hayamos tenido, no sé, un ataque de perro, un corte, lo que sea, y genera un cierre de labios vulvares irregular, ¿qué puede pasar? Filtración. Pero aparte de eso, piensen anatómicamente la zona. Me repite la pregunta. Anatómicamente, si tú ves una vaca desde atrás o ves una yegua desde atrás, levantas la cola y dices, ah, mira, esos labios, los cierres del labio vulvar son irregulares. O sea, no hay un cierre perfecto, no hay, ¿qué pasa ahí? ¿Es posible que caiga materia fecal? Eso, las fecas, ¿ya? Porque recuerden que por la parte dorsal, ¿cierto?, de los labios vulvares tienen el ano, ¿sí? Y si tengo esa zona ahí, obviamente esa feca va a caer sobre la vulva y eso va a pasar, cierre bien o cierre mal, va a caer igual, ¿ya? Ahora, existe un concepto que se llama conformación perianal, ¿ya? Conformación perianal, ¿ya? Y la conformación perianal tiene una relevancia importante porque es la relación que van a tener entre la inclinación de la vulva con la profundidad del recto, o del ano en este caso. Y eso va directamente en esta posición, ¿sí? Entonces, ¿por qué eso es importante? Por precisamente lo que estaba mencionando Fresia, que tú vas a decir, si tú ves esto desde un flanco, desde lateral, ¿cierto? Esto debería tener, cuando hay una mala inclinación, esto es el recto, ¿cierto? Esto es el útero hacia el vestíbulo y todo. Las fecas van a salir desde acá, ¿cierto? Y por gravedad van a caer. ¿Sí? Simple. Si tengo un mal cierre vulvar y una profundidad muy hacia adentro, o sea, tengo una inclinación directamente así, ¿qué es lo que va a pasar? Obviamente, esas fecas van a caer hacia el interior y van a contaminar el vestíbulo óptico, ¿ya? Entonces, esa conformación perianal es tremendamente importante y es una evaluación que ustedes hacen previo a las compras, previo al encaste, previo a todo manejo reproductivo. Tú tienes que evaluar la conformación perianal y eso se puede resolver quirúrgicamente, ¿ya? Hay técnicas, ¿cierto?, quirúrgicas que permiten la retracción de esto, ¿cierto? Básicamente tú tiras esto un poco más hacia caudal y mejoras la conformación de los labios vulvares. ¿Para qué? Para que esto que está así quede así. Y eso se puede hacer. Es una técnica quirúrgica que se hace. Tiene un grado de dificultad, no es tanta, pero se puede hacer. Ahora, ¿por qué es importante también eso? Porque esa conformación perianal, ojo, que es la relación entre los cierres de los labios vulvares con la salida del recto. Eso es la conformación perianal, no hay más ni menos, no hay más chaya que eso. Ahora, estos labios vulvares
¿cierto? También, como les decía, tiene que tener un cierre o un calce perfecto. Si eventualmente no cierra de forma pareja, si no cierra de forma pareja, ¿cierto? En el sentido de que vamos a tener un labio, en este caso derecho, y un izquierdo, ¿cierto? Una comisura dorsal y una comisura ventral. Al existir una buena conformación perianal, o sea, una buena inclinación, pero con un cierre irregular, también voy a tener riesgos de infección. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eventualmente esa vaca va a defecar igual. Eso no lo podemos evitar. El tema es que la feca va a seguir cayendo y va a seguir entrando. Entonces, esto también se puede resolver con una pulvoplastía, que básicamente es reactivar los tejidos acá, cortar esto y hacer una técnica de aproximación, que también se puede hacer. ¿Ya? También se hace más en yeguas, sí, ya, pero se hace. La pulvoplastía y, en este caso, la técnica de casting, ¿cierto? En yeguas. ¿La conformación perianal es solo como por genética o hay alguna...? No, eso es genético. Sí. Eso es buena pregunta, porque finalmente no es algo que... ahora, también se incrementa por factores de edad. Las hembras que son más viejas, ¿cierto? Más viejas, van a tener una conformación perianal normalmente mucho más inclinada, más hacia adentro. Ya la condición corporal también influye. Las yeguas o las hembras que en este caso tengan una condición corporal más baja, más flacas, ¿cierto? Van a tener también una tendencia. ¿Por qué? Porque la zona del recto, recuerden ustedes que está asociada a estructuras musculares. ¿Ya? Y si un animal, en este caso, pierde condición corporal, pierde músculo, pierde masa muscular, toda la musculatura que está hacia atrás también se va a retraer, se va a chupar. Y eso hace que inmediatamente todas las estructuras se vayan hacia atrás. ¿Ya? Entonces hace también que una vaca que está extremadamente flaca también hace que estas estructuras se vayan hacia atrás. ¿Sí? Entonces vamos a tener factores asociados a edad, genética, ¿cierto? Como tal, o desarrollo en general, y simplemente porque, bueno, no hay mucho más análisis que eso. ¿Sí? ¿Se entendió el tema de la conformación perianal? ¿Sí? Ya, había podido. Es que no lo explico. No estaba en ese lugar. Ya. Mira. Aquí, en esta zona, obviamente, tú vas a tener los labios vulvares, un derecho y un izquierdo, ¿cierto? Y vas a tener la zona del clítoris que va a estar, es lo primero que tú te vas a encontrar. Lo primero, ¿ya? ¿Por qué? Porque va a estar en la zona más distal, ¿cierto? En este caso, de la parte ventral, directamente. Porque esto, tú ves acá, tengo la comisura ventral acá. Si estos extremos con este extremo se juntan, vas a tener la comisura dorsal y los labios vulvares. Por lo tanto, la parte más ventral, ¿cierto? Vamos a tener la zona del clítoris. Ahora, mira, y está acá. Y mira dónde está el orificio uretral externo. Está mucho más alto. Entonces, o sea, equivocarte igual es poco probable. Es poco probable, pero aún así, como decía José Ramiro, hay que tener cuidado, ¿cierto?, con el paso de la cálula para la inseminación, ¿ya? Porque sí, efectivamente, si tú vas, y de hecho, dentro de las técnicas de inseminación, cuando les enseñan a inseminar en los cursos y todo lo demás, dicen, no vayas con el inyector pegado al piso, porque si tú vas pegado al piso, puedes pasar perfectamente por ahí. Sí, igual, mira el tamaño en la pinza, mira. Una pinza anatómica, perfecto. Y el inyector es más fino que eso. Mucho más fino. ¿Ya? Entonces, sí, efectivamente tú podrías pasar por error por ahí. ¿Ya? Entonces, siempre te dicen que vayas con el inyector levemente levantado, ¿cierto? Y después, ¿ya? ¿Qué especie es esa? Bovino. ¿Sí? Como es un divertículo, ¿es una estructura comunicante o es una estructura ciega? Ciega. Es ciega. Por lo tanto, es como un pequeño fornix que lo tenemos que catalogar. ¿Sí? Un pequeño fornix, pero asociado a la salida del útero. ¿Sí? Entonces, hay que tener cuidado con eso. ¿Sí? Bien.
Fíjense la característica también del tejido liso, ¿cierto? Que no tiene mayor cantidad de pliegue. Entonces es bastante fácil poder reconocerlo. Ya está, ¿cierto? Completo. Donde tú, ¿qué es lo que vas a tener? ¿Qué es esto? La vejiga, ¿cierto? La vejiga. Entonces, si yo tengo el cuerpo, el trígono vertical o el cuello, ¿cierto? Y vamos a llegar, ¿cierto? ¿Hacia dónde? Hasta ahí. Orificio uretral externo. Todo esto está comunicado hacia arriba. Entonces, la muestra que está en Pittsburgh, que siempre me preguntaban, profe, ¿qué era esto? Era la cosa que estaba encima de, en este caso, de la vejiga. Bueno, era un trozo precisamente de esto. ¿De qué? De vagina. Eso es lo que tengo. Pero si, profe, era un trozo de útero. No era un trozo de útero. Y el útero lo tenemos acá arriba. De ni siquiera relación. O sea, ¿con qué se va a relacionar la vejiga directamente, de forma directa, con la zona vaginal? Ya no tiene relación con el útero, ojo. Tiene relación con la vagina. Y ni siquiera con el vestíbulo vaginal, con la vagina en sí. Porque tú vas a tener los labios vulvares, el vestíbulo vaginal, la vagina como tal, el cervix, el cuerpo del útero, las tubas uterinas, oviducto y ovario. En ese orden, ¿cierto? De caudal hacia craneal. A eso le vas a adicionar el ligamento ancho del útero, en este caso el ligamento intercornual, entre las dos tubas uterinas, el mesosalpinge, ¿sí? El ligamento propio del ovario y el ligamento suspensor. Esas son todas las estructuras que deben conocer de aquí hacia abajo, ¿sí? A eso le tienen que adicionar el orificio uretral externo, el divertículo, ¿cierto? El divertículo suburetral, el clítoris y la fosa clitoriana, que está un poquito más baja, después se lo vamos a mostrar. Y en el caso del cervix, el fornix, el orificio cervical externo y el interno, más las carótidas. ¿Sí? Bien. Entonces, el edificio externo es una parte de la vagina. Es que lo que pasa es que no es, a ver, como es un orificio y es un orificio de salida de algo, entonces es como que tú me preguntas el foramen supraorbitario. ¿Es de qué hueso? ¿Es del hueso o es del nervio que sale por esto? ¿O de la estructura que sale por esto? ¿Ya? Aquí es lo mismo, porque el orificio es de la vagina como tal, es de la vagina porque está en la vagina. Pero ¿qué permite? La comunicación de la uretra. Permite la salida de la orina por la uretra. ¿Sí? Pero no es que sea el orificio, no es que sea de la uretra como tal, es una estructura que está en la vagina. ¿Sí? Mira, acá lo mismo. Vagina, el orificio uretral, ¿cierto? Vestíbulo, labio de la vulva, clítoris. O sea, hay una diferencia. ¿Sí? Hay una diferencia de posición que es evidente. Pero esto en vacas, ¿ya? O sea, perdón, en cerdas. Pero esto en yegua. Y mira lo que pasa acá. Vestíbulo. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a tener aquí? El clítoris y mira, la fosa clitoriana, la fosa clítoris. ¿Sí? ¿Quién nos da en estas otras especies? No está. No tengo una fosa tan marcada como en el caso de la yegua. Y eso es una diferencia importante. ¿Sí? Entonces, cuidado con eso. Ya. Bien. En el caso de la yegua, Que en este caso es más interno, porque aquí estamos mostrando solamente los labios vulvares hasta aquí. Vimos solamente los labios, entonces aquí estás viendo la entrada del vestíbulo vaginal, o sea, la entrada de la vagina. O sea, estaría mucho más aquí, más allá. Y es como casi la misma punto medio. Ya, ahora. Mira. ¿De quién es? Bueno, o sea, inglés obviamente vas a ver al tiro, pero ¿de qué especie creen ustedes que es? Cerda. ¿Ya? ¿Por qué es cerda? Más allá de lo evidente, pero ¿por qué? Por los pliegues. Por los pliegues. La forma de Con la tuba. Son
serpenteantes, ¿cierto? Y eso obviamente es una diferencia importante. Mira, ¿qué es lo que tenemos acá? Esta es una vista, en este caso es una vista desde craneal hacia caudal, ¿sí? Donde tú vas a tener las tubas uterinas, vas a tener ahí entre medio, entre ambas tubas, el ligamento intercornual. Hay un ligamento intercornual en el cerdo, ¿sí? ¿Qué es lo que más vamos a tener? Este ligamento, ¿cierto? Que es el ligamento ancho del útero, que es el ligamento más grande, que permite la suspensión completa, ¿cierto? Del útero, ¿sí? Después, ¿qué es lo que deberíamos tener? Si tengo el ligamento intercornual ahí, y aquí me está marcando el límite del cervix, eso de ahí es cervix, ¿qué es esto? No, esto, donde está el útero. Si esto es cervix, que va desde aquí, aquí, esto está marcando que es el cervix. Y este es el ligamento intercornual, aquí está la bifurcación, uno y otro, por tanto, desde aquí hasta aquí, ¿eso qué es? El cuerpo del útero. ¿Ya? El cuerpo del útero. Entonces, ¿qué tendríamos acá? No enfoca. Los ovarios. Tengo los ovarios. ¿Sí? Y ojo, mira, fíjate aquí lo que pasa, porque si tengo el ligamento ancho, ¿qué es lo que vamos a tener también? Un ligamento suspensor, ¿cierto? Ligamento suspensor, ¿cierto? De el ovario. Mira cómo se proyectan bastante firme, ¿sí? Y el ligamento propio va desde el ovario a la tuba uterina, ¿sí? Y en algunas partes ustedes lo van a encontrar ovario, algo así. No me acuerdo cómo lo decir. ¿El ligamento suspensor va a dónde se afirma? Lo que pasa es que el ligamento suspensor del ovario, que en este caso es este que va acá, va directamente hacia el polo caudal del riñón, por dorsal, va hacia arriba. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú haces una reacción forzada de este ligamento, puedes generar un desgarre, puedes generar una hemorragia, porque toda esta zona es más polarizada. Aquí tengo el riñón acá arriba. ¿Ya? Entonces, si tú traccionas mucho, este ligamento se puede desgarrar y obviamente va a empezar un sangrado, que tú muchas veces no vas a saber cómo controlar porque viene de tan arriba que no tienes acceso. Entonces por eso el ligamento, en este caso propio, o sea, perdón, el suspensor, no se tracciona tanto. ¿Ya? ¿Desde dónde se tracciona? Desde el ligamento propio. Está más abajo. Desde el ligamento propio tú traccionas para poder fijar el ligamento, en este caso suspensor. ¿Ya? Pero si traccionas demasiado el ligamento suspensor puedes generar un desgarro y un sangrado igual es un poquitito molesto. ¿Ya? Y que el ligamento propio va, en este caso, desde aquí, debería estar en ese nivel. No se visualiza porque va desde el ovario a el origen de la tuba. Y esa parte, como yo no sé si hay Todo esto es el ligamento ancho. Todo eso es ligamento ancho. y arriba no se suspensor. Sí. No. Lo mismo que tienes acá arriba. ¿Ya? Ahora, en este caso, ¿qué especie es? Yegua. ¿Ya? Mira cuando tú haces palpación rectal, tu brazo está entrando aquí. Aquí está entrando tu brazo. ¿Ya? Entonces, si entra tu brazo acá, y dices, y te dice, vaya a buscar el ovario izquierdo. Entonces tú entras y vas a buscar el ovario izquierdo. Lo puedes hacer porque ahí está. Después te dice, vaya a buscar el ovario derecho. Porque está a la misma altura, medianamente parecido. Pero no es como tan así. Tienes que bajar la mano. Tienes que generar un poquito de presión. A esto adicionale gestación. Adicionale un cuchillo. El peso, obviamente es importante. Por lo tanto, fíjate el ligamento suspensor. El ligamento ancho, ¿verdad? Sí. Bastante grande que afirma todo el caudal completo. ¿Sí? Aquí tú vas a tener el ligamento propio, que es solamente eso. Y de aquí hacia arriba, ese pequeñito que se ve ahí, es el ligamento suspensor del ovario. ¿Sí?
Entonces, aquí se ven bien los ligamentos. Entonces, aquí tú tienes el ligamento suspensor del ovario, ahí tengo el ligamento propio del ovario y el ligamento ancho del útero. ¿Sí? Todo eso, esos tres mecanismos hacen que esto se mantenga, ¿cierto?, suspendido. Y fíjate la disposición de las tubas uterinas que van hacia cráneo dorsal, o sea, van hacia adelante y hacia arriba, con una pequeña inclinación hacia ventral. El ligamento suspensor, el ligamento ancho y el otro igual era. ¿Intercornual? El propio acá, suspensor y el ancho. O mesométrico, que también lo pueden encontrar en los textos como mesométrico. ¿Ya? Y acá, mira la diferencia, ¿qué es esto? Vaca. Y ojo, los que palpen o han palpado vacas en algún momento van a encontrar esta estructura, esto que está aquí. Y esto es súper importante porque cuando, bueno, tú tienes recto, ¿cierto? ¿Ya? Y el resto lo mismo, ligamento ancho, ¿cierto? Suspensor, bla, 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 ya lo mismo. Pero acá, fíjate, ¿qué es esto? Sí, es la bifurcación. Entonces vamos a tener un ligamento intercornual dorsal y un ventral, son dos, ¿cierto? En el caso de las vacas, ya tengo dos ligamentos ahí. Y esta estructura que finalmente es como tal cual ustedes tengan sus dos dedos así. Esta sensación de pasar el dedo así, ¿sí? Es lo que tú sientes cuando palpas esto. Y esto se puede palpar en una vaca seca, que no está gestada. Una vaca no gestante es súper sencillo determinarlo porque, obviamente, cuando tú ingresas por recto, tomas cervix inmediatamente, avanzas un centímetro, un par de centímetros, ¿no? Y inmediatamente sientes esa bifurcación con los dedos. Entonces ya, no hay mayor análisis que hacer, a no ser que sea una gestación muy reciente, muy reciente, que no la pudiste detectar, ¿cierto?, mediante palpación. No la pudiste detectar con palpación, pero si pasas con ecógrafo, lo más probable es que sí la viste. ¿Ya? ¿Cómo se llama esa estructura entonces? Es que lo que pasa es que estas son las tubas uterinas nada más. Son las dos tubas, solamente que están separadas. Se puede notar mejor la separación porque aquí es lo mismo, pero aquí ya están separadas completas, ¿cierto? Te fijas, están separadas. Entonces, esa bifurcación que te mostraba en las yeguas, en las vacas, perdón, no está aquí en el cerdo, ¿ya? Tampoco está en la yegua, pero sí está en las vacas. Se nota y es palpable, ¿ya? Y esto, cuando la vaca está gestante, ¿cierto? Esto obviamente se proyecta, ¿cierto? Va a haber un cambio de estructura y todo lo demás. Pero mira, compara el ovario y el ovario. Partiendo de la base del tamaño, sí, es más grande. Y lo otro que es distinto es la posición. En este caso, los ovarios están suspendidos, o sea, están hacia dorsal. En el caso de las vacas, están hacia abajo. ¿Ya? Entonces, durante la palpación, en vacas es mucho más sencillo porque tú entras y bajas. O sea, entras y bajas. Haces esto y esto para encontrar los ovarios. Pero en el caso de las yeguas tienes que ir arriba. ¿Ya? Y eso obviamente no van a empezar a buscar los ovarios de abajo, sino nunca los van a ver. ¿Ya? Y obviamente el resto de las estructuras ya están mencionadas. ¿Ya? Entonces, importante esos detallitos. ¿Y esto qué es? Una oveja. ¿Ya? Que es muy parecido, prácticamente lo mismo. Tú en ovejas, obviamente, la única forma de evaluar esto, ¿cierto? Evaluar esto es en base a ecografía. ¿El intercornual en bovino había una porción proximal y una distal o cómo se dice? Sí, cuando es proximal y distal, en algunos textos aparece como proximal y distal y en otros aparece como dorsal y ventral. ¿Ya? Pero básicamente es uno que está ahí, que el otro está más bajito. Son dos pliegues, uno arribita del otro. ¿Ya? Sí, el arterial. ¿Qué arterial puede hacer esta? ¿Qué vaso sanguíneo puede hacer ese? Sí. Va directa hacia el ovario, con todas sus ramificaciones. Mire. Mire, va bajando. Directa al ovario. Sí, la arteria ovaria. Entonces, importante, por eso en las ovariohisterectomías que ustedes realizan, o van a realizar en algún momento, ¿cierto? Siempre van a tener que considerar algunas estructuras que son vitales. Y nunca se les puede olvidar el ligamento suspensor del ovario, el ligamento propio del ovario, la arteria uterina.
¿ya? La arteriovárica en esta zona, que es lo que ustedes van a ligar. Ustedes tienen que anclar su sutura aquí y van a hacer un punto de transficción y van a cortar esto porque tienen que sacarlo. Lo tienen que sacar. ¿Ya? Entonces van a tener que hacer un punto de transficción aquí, van a tener que bloquear ese sangrado. ¿Ya? Y el otro patrón de sutura que van a tener que usar es a nivel de cervix. Aquí. Hay dos formas de poder hacerlo. Desde la línea alba, directamente desde el abdomen. Ingresas, ¿cierto? Y haces por separado. Ovario derecho, ovario izquierdo y después haces las suturas en cervix. Porque recuerden que en cervix van a ir discurriendo dos vasos sanguíneos, uno por cada lado. Por lo tanto, tienes que hacer punto de transficción en cervix también, por ambos lados, o uno completo en todo el cervix para poder traccionar todo hacia abajo. ¿Ya? Poder sacar. Porque, ojo, que no puedes sacar todo esto. ¿Cierto? Si ya estás haciendo una variostrectomía en una perra o en una gata, no puedes sacar esto. No puedes cortar esto, porque si no, ¿cómo puedo orinar? No hay opción. Entonces, por eso se hace una transficción sobre el cervix. El cervix hacia arriba. Entonces, tú ligas esto y cortas hacia proximal, sacando var y todo. ¿Ya? Pero también está la opción de hacer solamente la extracción de los ovarios. ¿Ya? Que la verdad no es muy recomendable, por lo que mencionan los colegas de pequeños. Porque obviamente quedan estas estructuras, ¿cierto? Y pueden generar un tipo de reacción. Entonces, la verdad no domino mucho el por qué, ¿ya? Pero obviamente ahí debe tener un fundamento un poco más clínico, que la verdad no. Como no es mío, la verdad el ovario. Ahí lo vamos a buscar. Ya. ¿Qué más se queda en el tintero? Hay la otra, pero no, la otra. Una es por línea alba y la otra es por el flanco. Hacen una decisión por el flanco izquierdo, normalmente. Y ahí, perdón, y ahí es mucho menos invasivo porque es una decisión de este punto. Y van directo a un ovario, ligan, van al otro ovario, ligan y sacan todo por una sola incisión. Es más chiquito. Y un poco más sangrante porque tienes que incidir todas las capas musculares hasta llegar al abdomen. ¿Ya? Tiene menos riesgo de visceración, tiene varias cosas. Pero cuando tú haces por la línea alba tienes mejor campo visual. O sea, puedes observar mejor la estructura. Esa es un poco la diferencia. ¿Ya? ¿Qué más se me queda en el tintero? Eso. Ya. Ahí terminamos con repro hembra. ¿Ya? ¿Hacemos un break, chicos?